Bueno, como dijo el doctor, hoy tenemos este tema, actitudes del médico y la dignidad del paciente. ¿En qué medida las actitudes de los profesionales, médicos, enfermeras, equipo de salud, ¿no? A veces uno sintetiza el médico, puede comprometer, afectar, beneficiar la dignidad del paciente? Que la dignidad del paciente parece que fuera como una entidad abstracta donde algo generado por sí mismo. Sin embargo, las circunstancias de contexto pueden contribuir en el impacto en su dignidad. La dignidad, hablar de dignidad es hablar de algo inherente a la persona humana. La Real Academia dice que paciente no es el que se queda esperando tranquilamente en la sala de espera, sino que el paciente viene del latín pati, ¿a qué le suena? A padecer, soportar, cargar con. El paciente es el que carga con una enfermedad corporal o mental, pero que tiene impacto en su soma, tiene impacto en su emotividad, tiene impacto en su identidad, tiene impacto en su dimensión social. O sea que la persona enferma es una persona vulnerada físicamente, emocionalmente, subjetivamente y en muchos aspectos, de acuerdo a cuál sea la enfermedad que tenga, socialmente. Hay enfermedades claramente estigmatizantes, ¿no? Y además la enfermedad genera dependencia, limitación, discapacidad en algunos casos, invalidez en otros, ¿no? La enfermedad entonces deteriora, la enfermedad limita, la enfermedad circunscribe las capacidades, obliga muchas veces a adaptarse, obliga a generar reaprendizajes. La enfermedad cambia a una persona autónoma en una persona dependiente y marca distintos grados de limitación. Con lo cual entonces la dignidad de la persona, o más que la dignidad podríamos decir el sentido de valía, cuánto valgo yo para mí mismo y cuánto valgo para la sociedad. Aunque la palabra valor no sea una palabra que suene lindo cuantitativamente en una cuestión de dignidad filosófica existencial, pero el paciente se pregunta, uno se pregunta cuando está en una situación de deterioro, comparten esa vivencia, ese sentimiento, y yo, ¿cómo soy visto? ¿Cómo me veo? ¿Qué valor tengo? Lo que era y lo que pasé a ser. O sea que se pone en juego el sentido de valía. La dignidad es un valor inherente a la persona. Te voy a pedir un derecho inviolable que le corresponde por el hecho de ser persona y más aún por su condición de enfermo. Ahí tenemos una vez más una de las pinturas de Emma Cano, la enfermera sevillana española que cuando se jubiló pasó a escribir así con mucho realismo y bastante dramatismo en algunos casos todo aquello que vio en el ámbito hospitalario. ¿Qué le pasa? Entonces la enfermedad, la hospitalización, las prácticas médicas colocan al paciente en una situación de vulnerabilidad. Hay pérdida del ejercicio de su libertad en la toma de decisiones, no siempre el paciente puede decidir. Pérdida de la autonomía en distinto grado, compromete la intimidad del cuerpo, compromete la intimidad de los datos, que es la confidencialidad, y compromete su identidad personal, social y cultural, con lo cual, le damos uno más, genera claramente una afectación de su dignidad. Esa sensación de disvalía, esa sensación de... Uno puede tener un dolor corporal, pero a su vez la sensación genera vivencia fenomenológicamente de amenaza, de caos, de déficit. La enfermedad en sí misma no tiene ninguna percepción valorativa positiva. La enfermedad es una pérdida, la enfermedad es una carencia, la enfermedad es una amenaza, la enfermedad es una disminución, es una pérdida de control de lo que era mi vida. ¿Coinciden esto? O sea, conlleva un sentimiento de negatividad, que se expresa en la vivencia de sufrimiento, tal como la define Cassel. Es el estado agudo de distrés ante la sensación de pérdida, real o imaginaria, porque quizás es lo que me pasa en realidad o lo que pienso que me puede llegar a pasar. Pérdida real o imaginaria de la propia integridad,
y de amenaza a la identidad constituida, especialmente cuando la proyección vital se ve interrumpida o amenazada. Esa es la vivencia del sufrimiento. La persona que está hospitalizada o que está enferma, sea paciente o no sea paciente ya se está institucionalizado, puede ser un enfermo en su casa sin atención médica, vivencia esta dimensión de sufrimiento. Conjuntamente con lo somático, la persona siente un debilitamiento de su valía, de la identidad social, de quién era, en qué me convertí, y quizá la incertidumbre de a dónde esta enfermedad me puede llevar. Pasamos, si me haces el favor, gracias. Entonces el sentimiento, la palabra dignidad va asociada al concepto de valor y la indignidad al concepto de disvalor. Pasamos. Ahora, esa idea de valor, cuánto valgo, en qué me convertí, ya no le importo a nadie, mirá lo que soy, mirá el que era antes, soy una carga para mi familia, está en juego mi valoración de mí mismo, y esa valoración de mí mismo, esa autopercepción, yo me la genero por mí, por cómo me veo, cómo me comparo con lo que era, pero también viene de la mirada del otro. ¿Qué me transmite el otro? ¿Yo valgo? ¿Yo importo? ¿Yo tengo una posibilidad de esperanza? ¿Yo soy una carga para mi familia? ¿Qué soy? ¿En qué me convertí? Y esa percepción mía, que yo la tengo ante mí misma, también me vuelve como espejo de la relación con los profesionales, con el equipo médico, con la familia, con la sociedad. Por eso la noción de valoración pasa por el modo en que los pacientes se perciben a sí mismos, o sea, la autovaloración, el cómo me veo, y el cómo son percibidos, o sea, la imagen que de sí se arma en función de lo que me devuelve el otro, ¿no? Cómo yo soy visto. Se dice que el niño empieza a tener idea de sí a partir de la mirada del otro. El otro que nos mira nos está devolviendo una entidad, el otro está mirando algo. Ahí se empieza a conformar la idea de la subjetividad. El cómo me ve el otro también va a contribuir en mi autoestima, en mi autovaloración. Entonces, pasamos. Francis Peabody dice, una de las cualidades esenciales del médico es el interés por la persona. El secreto del cuidado del paciente está en preocuparse por el paciente. Y en función de esto, vamos a tratar a ver, me olvidé de poner el nombre, es un psiquiatra canadiense, Shochinov, que estableció este esquema, no sabría qué palabra darle, del cuidado centrado en la dignidad, que es un cuidado holístico, y que él habla del ABCD: actitud, behavior, conducta o comportamiento, ¿no? Que ahí pues la B larga, nosotros nos daría la letra C, compasión y diálogo. Actitud, conducta, compasión y diálogo. ¿Qué es la actitud? Tener una actitud cercana al paciente, sin prejuicios previos, ni preconceptos del profesional. ¿Qué sería la conducta? Todo tratamiento, toda actitud toda conducta, todo comportamiento hacia el paciente llevado por la bondad, por el respeto, por los valores, por las virtudes. ¿Qué otros valores y virtudes deben acompañar la práctica médica y guiar la conducta del profesional? Respeto seguro. Bondad también, ¿no? Es la beneficencia lo que mueve la acción. ¿Qué más? ¿Se le miente al paciente? Depende. Bueno. Empatía, sinceridad, veracidad. ¿Qué más? Simetría. Simetría, está ahí. Confidencialidad, ¿sí? Humildad en las prescripciones que se toman. Prudencia a la hora de actuar. ¿El médico tiene que ser prudente en las indicaciones que da o decirle que con una cirugía va a vivir 2000 años? Prudente en las prescripciones? ¿Qué más podrían decir? Compañía, bien. Después tenemos la compasión. ¿Cómo? Contención.
Las dos primeras, actitud y comportamiento o conducta, son como más racionales. Uno se puede plantear qué actitud tengo, objetivarla, corregirla o mantenerla si se la considera positiva. Y en función de esa actitud se marca la conducta. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una actitud despectiva hacia un paciente, mi actitud, mi conducta va a ser despectiva. Si mi actitud es respetuosa y contenedora, mi comportamiento va a ser respetuoso y contenedor. La compasión pasa más por una actitud no tan reflexiva como la empatía. ¿Es algo que surge o es algo que de alguna forma se entrena? Este tipo de charlas tratamos de entrenar de alguna manera valores como en este caso podría ser también la compasión. Y el diálogo, un elemento básico de la empatía que permite conocer al enfermo, escucharlo y saber qué es lo que le pasa. Entonces nos podemos ir preguntando si pasamos... claro, la dignidad es, que no lo dije antes, la dignidad, Kant dice, les pido silencio, es un imperativo categórico. La dignidad es algo innegociable. La dignidad es un valor inherente a la persona per se. Una persona no es digna o indigna en función de su enfermedad. La dignidad es algo establecido, es algo inmanente al sujeto y no condicionado a un medio. Kant dice que la persona es un fin en sí mismo y no un medio o un recurso a otras finalidades. Pero ¿qué es esa actitud ante la cual se planta el profesional? Es una predisposición duradera, porque uno arma una imagen del otro, ¿no? De percibir y comportarse de una manera concreta con ciertas personas, o un estado mental que predispone a actuar ante ciertas personas, no por lo que son, sino por la manera en que son percibidos. ¿Pasamos? Y aquí aparece esta escena donde el paciente y el médico se están mirando y el paciente está desde esa mirada del médico como un espejo, le está devolviendo la valía que el paciente necesita recuperar. El paciente en la mirada ante el profesional trata de ubicarse, cómo soy visto, qué mirada me da una mirada de respeto, de valor, aunque la palabra suene feo, me da una mirada esperanzadora, la comunicación no verbal, ¿no? O sea, cómo es visto el paciente escudriña esa mirada tratando de posicionarse en qué situación está. ¿Sí? Pasamos entonces, y como hablamos de la actitud, hablamos del comportamiento, dijimos que el comportamiento se basa en valores y virtudes, ahora lo vamos a ver en la práctica esto. ¿Qué implicaría? Personalizar el cuidado, no atender a todos los pacientes exactamente igual. Y ese comportamiento es leído como señales de valoración, de reconocimiento y de percepción más allá de lo biológico. Ahora nos preguntamos, la actitud que tu profesional tiene y la conducta que tiene, ¿puede comprometer la dignidad del paciente? A ver, algunos casos. Sí, obvio. Por ejemplo, ¿quién dijo obvio? Yo. Bueno, a ver, ¿querés comentar algo en qué la dignidad se vería afectada? El otro día vimos una paciente que ella todavía no sabía su diagnóstico y un grupo de médicos entró a hablar de la paciente enfrente a ella y hablaron en idioma médico como si habíamos visto en una película anterior con vos, enfrente a ella y con claras caras de que no tenía un buen pronóstico. Y la paciente, más allá de que no haya entendido nada de las palabras técnicas, te aseguro que se llevó, terminó desesperanzada seguro, porque era muy obvio la cara de los médicos que estaba pasando. ¿Algún otro caso por acá? Sí. Una psicóloga en una institución privada que le dijo a un paciente que era una víctima del psicoanálisis. Es una flor de actitud, me parece, ¿no? ¿Qué opinan? Creo que hubieras... Bueno, sí, a ver qué opinan los otros, qué interesante. Es una víctima del psicoanálisis. Una víctima que... ¿Lo querés repetir? No te entendí la pregunta. ¿Qué significa ser una víctima del psicoanálisis? No importa lo que sea. Yo creo que No importa, no importa. no tiene por qué afectar.
Creo que no importa desde mi perspectiva qué significa. El tema es que a cualquiera, creo que no corresponde decirle a un paciente eso, desde mi perspectiva. Me parece que no corresponde. Uno puede pensarlo, no decir. Creo que una de las actitudes de un profesional, sea de cualquier área que fuera, es aprender a que hay cosas que se dicen y otras cosas que no se dicen. Bien, ¿seguimos? A ver, seguimos por favor. ¿Qué actitudes, entonces, conductas y actitudes del profesional comprometen la dignidad del paciente? Vamos a leer, Broyard es un periodista, a ver, no recuerdo, discúlpenme, de qué medio. Sí, un editor del New York Times. Él tuvo un cáncer de próstata y tiene un libro chiquito, muy virulento, muy querellante, que se llama Ebrio de enfermedad. Y en una parte Broyard dice, para el típico médico, mi enfermedad es un incidente rutinario, mientras que para mí es mi crisis vital. Me sentiría mejor con un médico que al menos se diera cuenta de esta incongruencia. Desearía que por un minuto él pusiera su mente a mi disposición y solo por una vez que me inspeccionara el alma igual que mi carne, ya que cada hombre está enfermo a su manera. Sin este reconocimiento, yo no soy más que un cuerpo enfermo. ¿De qué incongruencia habla Broyard? De que la enfermedad para él es toda su vida, o con eso, para el médico no significa nada. Es un caso más. Claro. O sea, el 100% para uno y para el paciente y para el médico o para el equipo de salud puede ser un caso más. Aquí el manejo sobre lo biológico estrictamente y la postergación de la totalidad de la persona. Sin ese reconocimiento de que cada hombre enferma a su manera, dice, que yo soy un caso único, no el caso del libro. Todos somos un caso único, todos, aunque estemos reflejados en el libro, todos somos únicos. Lo encarnamos de una manera particular, por eso está la illness, en el libro está la disease, la enfermedad para todos, como cada sujeto a la vivencia es la illness. Sin esa consideración de que yo soy una illness, la enfermedad subjetiva, no soy más que un cuerpo enfermo. Entonces, el caso y la singularidad, el organismo y la persona, es lo que marca Broyard. Y por ahí también está pasando la dignidad. ¿Qué situaciones ponen en juego la percepción de la propia dignidad? Vamos a hacer dos preguntas. ¿Y qué acciones de la práctica médica pueden afectar la dignidad del paciente? Dos preguntas, a ver, algunos casos y pasamos al segundo. ¿Qué situaciones el paciente solo en la habitación se mira, se observa, se autopercibe, se autolee y les juega en contra y dice, yo no tengo dignidad, yo no valgo nada, soy una carga para mi familia? Y después, ¿qué acciones la práctica médica puede afectar o contribuir a la valoración de la dignidad del paciente? La primera, a ver, ¿qué situaciones podrían poner en juego la dignidad? La espera eterna. ¿La espera para una cirugía o la espera de 2 horas en la... ¿Qué más? No puede hacer cosas solo, no puede ir al O sea, baño. la pérdida de autonomía. ¿Qué más? El no ser reconocido el derecho. Dentro de esa pérdida de autonomía hay distintos grados donde juega la dignidad. Que el paciente no pueda levantarse para agarrar los anteojos o que le tengan que leer, es una cosa, se sentirá mal, se siente dependiente, y otra cosa es que le cambien los pañales, ¿no? O sea, ¿en qué nivel se juega más la dignidad en el discurso de la persona? En aquellas funciones muy propias, muy primarias, muy íntimas, que ¿cuáles son? La alimentación, el baño, ¿no? El manejo de pañales, si es que tiene, ¿no? La chata en el hospital, donde se juega la dignidad. Susan Sontag, escritora, que tiene un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, Sontag
ubica las enfermedades dentro de lo que es el ranking de aprobación o reprobación social. Y salen airosas, la cardiopatía, las enfermedades respiratorias, las que van de acá para arriba. Y las que van de acá para abajo, dice Sontag, las enfermedades que afectan los órganos viles y bajos del cuerpo. Como que hay un menor ranking, por decirlo así, en su dignidad o en la pérdida de dignidad, aquellas enfermedades. ¿Qué pasa con el paciente ostomizado, con una colostomía? ¿Se ve más comprometida su dignidad? Entonces, dijimos, en la percepción del paciente, la dependencia, la pérdida de autonomía, la pérdida de autonomía en aquellas funciones que hacen a funciones muy básicas, alimentación, higiene, ¿qué más? ¿Qué más podría ser que el paciente se sienta indigno o sin valor? Cuando no van a diagnosticarlo. Sí, aislamiento social, ¿no? ¿Qué más dijeron? ¿Incapacidad? Proveer. No puede ir a trabajar. ¿Pasamos? Vamos a leer este libro Sándor Márai. Y traten de ir viendo, a ver si avanzamos, traten de ir viendo. Seguimos. De estas dos preguntas, ¿en qué medida lo que relata Sándor Márai, acá, un paciente internado, les pido que sigamos, un paciente internado, ¿en qué medida él se autopercibe indigno y por qué? ¿Y en qué medida la acción médica lo ayuda a percibirse indigno? Todo aquello era horrible, casi grotesco, dice el personaje de Márai. Es un pianista joven que está internado, incapaz de hacer nada, de moverme, de tragar, de hablar con claridad, condenado a la postración. ¿Ahí es una valoración del cuerpo médico o de él? La dependencia, la pérdida de autonomía en funciones básicas. Incapaz de hacer nada, de moverme, de tragar, de hablar, condenado a la postración. Si me hubieran dicho que un día balbucearía, otra situación, que me alimentaría mediante tubos, me hubiera resultado inconcebible. Tal vez me habría suicidado. Ahí se les juega la dignidad en el último párrafo. La autopercepción, ¿no? Sigamos. Estar enfermo es un diario ejercicio de resistencia y sumisión. ¿Sumisión a quién? A la enfermedad, a él mismo, a su condición, al tratamiento, a la hospitalización, al ritmo del hospital, a la comida del hospital, a la higiene forzada de las enfermeras. Difícilmente se pueda vivir en condiciones más miserables que la mía. Es como él se ve. Hasta acá estamos hablando de cómo él se ve. El paciente internado está mucho más que desnudo. Está expuesto en su carne, sus emociones, sus ideas, sus decisiones. Expuesto y subordinado. ¿Quién lo hace sentir subordinado? Él se siente, pero... La situación, ¿no? Por mi parte, tengo claro que soy un enfermo repetido, sin futuro. Soy un sujeto postrado, a medio vivir o a medio morir. No represento eso que los médicos llaman un caso interesante. Y ellos, si bien no lo dicen, me lo hacen saber. Ahí se está jugando la mirada del otro. Soy un paciente donde el tratamiento médico no se luce, soy un paciente que no avanza, soy un paciente que está en un estatus irreversible. Dejé de ser un caso como interesante. Ahí la imagen de indignidad o de poco valor está dada. ¿Qué dice el último párrafo? ¿Está dada por quién? No lo sé. Sí, por el cuerpo profesional, no le voy a cargar toda la culpa a los médicos. El cuerpo profesional. Sí. Me sorprende ver hasta dónde puede llegar la domesticación del hombre. Una domesticación que compromete la dignidad humana. Entonces nos vamos a preguntar, ¿qué acciones de la práctica médica, actitudes, cómo miramos al paciente, y C, comportamientos, conductas, ponen en juego la dignidad del paciente? ¿Qué acciones, actitudes y comportamientos? Estamos en la A y la B, por más que en la traducción sea la C.
Permiso. Vamos a ver esto. 100% de batería. It's been an hour already. I'm out of here, people. Hasn't been an hour. Yeah, that. Hi. Sorry I kept you waiting. Good. Okay, well, ¿La conoce la película? can you strip naked and put on your hospital gown as quick as you can? Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, here they are. Alan. Roger. Money. Go. Sarah. JJ. Michael, anything in a pacer? Sí, cómo no. Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own name. Sarah. Alan. Jack. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something, it wouldn't mean a thing. It sure as hell never did to me. So, for the next 72 hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food. Hospital food. You'll be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors, you are hospital patients. So good luck. I'll see you on my rounds. A ver, en esta película, ¿qué vemos acá? Digo que había tenido cáncer, ¿no? Sí. ¿Qué situaciones, qué actitudes y qué comportamientos él destaca como contrapartida, ¿no? Que le quitan la dignidad al paciente. Hay que saber el nombre de los pacientes. O sea, la impersonalización. Se ha tratado como un caso más. ¿Cómo arranca la escena? Poniéndoselo camisolín. O sea, la bata que deja expuesto el cuerpo del paciente. ¿Sin respeto a qué? A la intimidad corporal, que es ley. Derecho del paciente, respeto a la intimidad. ¿Qué otra cosa más? No ser llamados por el nombre, dijimos la impersonalización, la práctica despersonalizada. ¿Qué más? Conocer qué procedimiento le vas a hacer, o sea, no solo conocer, sino entender qué procedimiento le vas a hacer al paciente. Explicarle qué se le va a hacer y por qué y para qué. ¿Por qué? Viene de atrás. ¿Por qué? Porque le viene pasando esto que lo lleva a esta situación. Y hoy tenemos que hacerle la endoscopía. ¿Y para qué? El para qué va hacia adelante. Entonces el procedimiento o la práctica o el estudio que se prescriba es hoy, jueves, pero hay un porqué que trae al estudio hoy. Entonces no pueden dar una prescripción caída del cielo. Hay un antes que lo puso el paciente acá y hay un futuro, un para qué. ¿Qué se está buscando con ese estudio? ¿O qué beneficio va a tener? Esta práctica le va a doler. ¿Pero para qué me va a doler? Y le va a doler porque después de esto se va a poder sentir mucho mejor.
y se va a poder ir el lunes. Entonces ese para qué, ¿qué va a hacer en la sensación?